estamos de regreso, hermanos. Qué bendición, gracias a Dios. Ya estamos de regreso y ya está en esta mañana con nosotros el pastor Isaac Rodríguez. Pastor, ¿cómo está? Dios le bendiga. Buenos días. Muy bien, hermano Longoria. Muy bien, gracias a Dios. Dios le bendiga una vez más. Gracias por la oportunidad de estar aquí en el radio, hermano. Así es, pastor, gracias a Dios. Y en esta semana pues estaba ahorita diciéndoles a los hermanos que nos están escuchando qué importante es cuando escuchamos una enseñanza, no tan solo en la iglesia, sino una enseñanza que se nos está predicando la palabra de Dios, poder tener una Biblia en mano, poder compararlo con la palabra de Dios, poder escudriñar las escrituras, y en esta mañana haciéndoles la invitación para poder escuchar la tercera parte de esta enseñanza que pues ha sido mucha bendición del libro de Primero de Juan. Amén. No, sí, para mí también siempre es una bendición. Cada vez que uno lee, pues vuelve a aprender algo más. Se comienza a vincular más la palabra de Dios, tiene más sentido. Y hoy vamos a estar hablando sobre Primero de Juan capítulo 3. Primeramente Dios, por el favor del Señor, lo vamos a terminar. Pero estoy muy emocionado en cuanto a este capítulo que es tan importante. Y bueno, pues gracias una vez más. Amén, pastor. Eso es muy importante, que empieza a cobrar sentido la palabra de Dios cuando uno se adentra a la palabra del Señor, dejando en fuera las amas de casa, los que están cocinando por un ratito, porque muchas veces los quehaceres del hogar, esos nunca se van a acabar. Y si los detiene un ratito y se adentra en la palabra del Señor, aquellos hermanos que están a lo mejor descansando el día de hoy, adéntrense en la palabra del Señor y escudriñar en las escrituras. Y yo creo que viene abrir tantos panoramas, viene a abrir otro enfoque que realmente muchas veces ni lo conocíamos. Exacto. Y por eso este programa se llama Raíces Bíblicas, porque hay que regresar no a los church fathers, no a los padres de la iglesia, hay que regresar a la raíz. Hay que regresar a la fundación de los profetas y los apóstoles, lo cual es la Torá, la ley de Dios. Y cuando uno comienza a entender eso, el desarrollo de la palabra de Dios comienza a tener más sentido. Y uno de los problemas que encontramos muchas veces en religión es una frase que se dice: no te preocupas por lo que no entiendes, preocúpate por lo que sí entiendes. Uh-huh. Esa es una frase de salir de la responsabilidad de estudiar y escudriñar. Queridos hermanos, sí, tenemos que preocuparnos por lo que no entendamos. Tenemos que escudriñar, porque Dios no es Dios de confusión. Tenemos que escudriñar y buscar al Señor para saber lo que Él quiere para nosotros. Y nunca lo vamos a ver todo, pero es nuestra excusa para dejar de aprender. Es correcto, pastor. Y bueno, pues vamos a escucharle en esta mañana. Así es que adelante, pastor, tiene el tiempo. Perfecto. Muchas gracias. Una vez más, gracias a los que están oyendo ahorita y a los que a lo mejor oirán después por escuchar este programa de Raíces Bíblicas. De las Raíces Bíblicas, la idea es llevarnos a el contexto, el ambiente del pasaje que estamos leyendo, de pensar como ellos pensaron, de figurar las cosas como ellos lo figuraron, de imaginar las cosas como ellos lo hubieran imaginado, y eso nos ayuda a entender. Y una de las cosas que es tan difícil para nosotros entender y comprender es que no había Nuevo Testamento en el primer siglo. No había Nuevo Testamento donde ellos podían leer, ellos podían averiguar lo que decía el apóstol Pablo en ninguna forma. Es más, había diversas iglesias que ni siquiera recibieron las cartas del apóstol Pablo. Nos damos cuenta que Pablo nunca escribió a la iglesia de Antioquía, la iglesia de Jerusalén y cuantas más iglesias o congregaciones había por todo el mundo de aquel entonces. No tenían lo que son las cartas del apóstol Pablo. Hoy en día usted y yo lo tenemos y podemos entender la mentalidad, los debates que había en el primer siglo. So, cuando leemos Primero de Juan y comenzamos a leer palabras y luego lo brincamos, por ejemplo, habla de la ley. Bueno, lo leemos y nosotros queremos decir la palabra de Dios es la ley. Sí y no, porque la historia de Jeremías o la historia de Jonás no es ley, es una historia de alguien quebrantando la ley. Entonces tenemos que mirar la palabra de Dios de esa manera. Por ejemplo, Primero de Juan fue escrito alrededor de 90 después de Cristo. Estamos hablando 60 años después de Cristo.
primero de Juan se escribe. Vamos a ir al capítulo 3 y vamos a ver qué es lo que Juan está escribiendo, qué es lo que Juan está diciendo en el 60 años después de Cristo. Si alguien supiera que la ley ya no era válida o la ley no se tenía que seguir, serían ellos. Ellos son los que están vinculados al Mesías, al Salvador. Ellos son los que caminaron con Jesús. Ellos son los que están más cerca a ese ambiente, está dentro del primer siglo, y van a entender más la mente de Jesús que aún usted y yo. Y quiero comenzar con el versículo 1 del capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. Y la palabra conocer ahí es entiende, porque no le entendían a él o conocían a él. Muchas personas piensan, solo porque he visto a alguien, lo conozco. No, solo porque senté a un lado de alguien, lo conozco, tampoco. Solo porque mandé un texto o recibí un texto de una persona, no quiere decir que lo conozco. Cuando lo leemos de esta manera, al final del versículo 1, por esto el mundo no nos entiende, porque no le entendieron a él, no lo conocieron a él. Es tan importante porque mucha gente mal entiendan al Señor Jesucristo. Estoy hablando de cristianos que dicen, yo conozco a Jesús, pastores que dicen, yo conozco a Jesús, misioneros que dicen, yo conozco a Jesús, evangelistas, yo conozco a Jesús, ¿really? ¿De veras? De tal manera que llegamos al punto a decir, el mismo Señor Jesucristo quebrantó el día de reposo. Wow. Entonces no conocemos a Jesús. Porque Jesús no puede quebrantar el día de reposo. Si Él quebranta el día de reposo, Él quebranta la ley. Si Él quebranta la ley, Él no puede ser Mesías. Tenemos que tener mucho cuidado en decir que conozco a Jesús. Porque dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Para decir que conozco a Jesús, no es porque yo sé deletrar su nombre. No es porque yo conozco la historia de Él por causa de los 4 evangelios. No es porque yo sé que Josefos, el historiador, escribió sobre Él. Y hay datos y hay relatos de Él sobre esta tierra, historia. No quiere decir que lo conozco o que lo entiendo. Por eso es tan importante que nosotros realmente entendamos el Señor Jesucristo. La Biblia dice otra vez, versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, no nos entiende. Somos ridiculeces para ellos, porque no le conoció a Él, no lo entendieron a Él. Amados, ahora tenemos que entender, todo el mundo, mucha gente en el mundo conoce de Jesús, pero no lo entienden, no lo comprenden, no entiende el plan y el propósito por lo cual Él vino. Versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, porque había un tiempo donde no eran hijos de Dios. A lo mejor eran religiosos, a lo mejor conocían las palabras de Dios, conocían los profetas, pero no eran hijos de Dios. Dice en versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, ahorita somos hijos de Dios. Ahorita somos Benei Elohim, somos hijos de Dios, pero aún nos espera algo mejor, aún nos espera algo más especial. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, Señor Jesucristo, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Bueno, incluso hablando de Dios, Hijo de Dios, dice, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Ahorita somos hijos, un día lo vamos a ver, vamos a ser como Él, pero ahorita lo que tenemos es su palabra, es su carácter para poder seguir. Versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, o sea, todo hijo de Dios, toda persona que tiene esta esperanza en Él, que un día se va a manifestar,
Vamos a verlo y seremos semejantes a Él. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué se va a hacer ahorita? Se purifica a sí mismo. La palabra purifica, si usted lo busca en su original, significa se santifica moralmente, incluso dice ceremonialmente. Y todo aquel que tiene esta esperanza, todo aquel que es justificado, todo aquel que es hijo de Dios, todo aquel que ha creído en Jesús como el Salvador, en su obra redentora, ¿qué es lo que él tiene que hacer? Aquel que cree, se tiene que purificar, se tiene que santificar, no para salvación. Esto no tiene nada que ver para salvación. Esto tiene que ver con relación con Dios. Esto tiene que ver con posición en el reino milenial. Entonces, él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Él mismo, Juan, nos está diciendo, tenemos que purificar 60 años después de la ascensión de Cristo, diciendo, los que tienen esta esperanza, los hijos de Dios, se tienen que ir purificando, santificando todos los días, ir apartándonos del mal, ir apartándonos del pecado, ir apartándonos de lo que no le agrada a Dios, ir apartándonos de cosas que son falsas y no son reales. Esto es lo que Juan está diciendo a los que tienen esa esperanza. Querido hermana y hermano, todos los que están oyendo, todos los que están escuchando, el asistir a la iglesia no es la única cosa en la vida que nos va a ir santificando. El correr una ruta, que es algo bello, es algo precioso, pero no es algo que le va a ir santificando. El obedecer la palabra de Dios e ir buscando y qué más Dios quiere de mí, eso es lo que va a hacer ir santificándome más y más. Y algunas de las cosas que vamos a encontrar cuando leemos la palabra de Dios no va a ser muy agradable. La gente van a burlar. La gente va a decir, ya no tenemos que hacer aquellas cosas. Es más, van a usar la misma frase que siempre se escucha. Ya no estamos bajo la ley. La frase que el apóstol Pablo usó, pero dentro del contexto de la ley de pecado y muerte, no la ley de Dios. Porque si así fuera, vamos a seguir leyendo. ¿Cómo es que vamos a purificarnos? Apartándonos del pecado, apartándonos de lo que no le agrada a Dios. Bueno, pues, ¿qué es el pecado? Para irnos apartando. Fácil, versículo 4, el siguiente versículo. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Acaso Juan no sabía? Ya las cartas del apóstol Pablo estaban escritas. Ya la carta de los romanos estaba escrita. O sea, ya Pablo había dicho, no estamos bajo la ley. ¿Acaso Juan no sabía? ¿Acaso hay una contradicción? Porque Juan dice que el pecado es infracción de la ley. ¿Cuál otra ley tenían ellos? Ellos nomás tenían el Antiguo Testamento. Estoy pausando para que piensen. Otra vez estamos regresando a las raíces bíblicas. Estamos viendo qué es lo que ellos pensaron en aquel entonces. Juan nos dice, todos los que tienen esa esperanza deberían ir purificándose. Si yo fuera usted, yo haría caso a Juan. Luego nos dice, ¿de qué manera? Bueno, de no pecar, porque el pecado es infracción de la ley. Al cristiano común, si le hacemos la pregunta, ¿qué es pecado? No, pues hacer lo que no le agrada a Dios. Si lo dice más específico, no, pues adulterio, fornicación, robar, etcétera, etcétera, todas las cosas. Y cada quien quiere poner su definición. Pero esta es la definición del pecado. Que la infracción de la ley. Punto final. Incluso dice, toda injusticia es pecado. ¿Por qué? Porque la ley de Jehová es perfecta, es justo. Es justo para la viuda, es justo para el pobre, es justo para el militar, es justo para una nación, es justo para una persona, es justo para todos que tratan de obedecer la ley de Dios, no para salvación. Ya soy salvo, ya tengo la esperanza, yo nomás quiero ir purificándome, santificándome más y más. Si Dios quiere que haga esto, quiero hacerlo. La gente va a burlar, pues que burlan, pero quiero obedecer a Dios. Si esto le agradó hacer,
2,000 años o 3,000 años. Quiero seguir haciéndolo. Versículo 5. Y sabéis que Él apareció, hablando del Señor Jesucristo, para quitar nuestros pecados. La Biblia nos dice que Él apareció para quitar la ley, para eliminar la ley, para abrogar la ley. Muchos dicen, no, pues vino a cumplir la ley. ¿Eh? Y agarran esa frase como que vino a cumplir la ley como un derecho de poner a un lado la ley. De tal manera tenemos predicadores que están diciendo no hay que obedecer ninguna ley. Tengo video, tengo audio, y yo en mi mente, ¿cómo en el mundo? Cuando Juan nos dice el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que, versículo 5, que Él apareció para quitar nuestros pecados. No dice para quitar la ley. Y luego al final del versículo 5, no hay pecado en Él. ¿Por qué? Él vino a cumplir. No hay nada de pecado en Jesucristo. Él es nuestro abogado. Él vino aquí a la tierra, obedeció el día de reposo, obedeció la ley dietética, obedeció amar a su prójimo, obedeció amar a Dios, obedeció todas las leyes que a Él le pertenecían. Claro, no tenía que obedecer las leyes militares porque no era militar. No tenía que obedecer las leyes levíticas porque no era levítico, o sea, Levi, no era de la descendencia de Leví. No, había ciertas leyes para las mujeres, a él no le tocaba porque no es mujer. Él obedecía todas las leyes que a él le tocaban. Versículo 6. Y esto es bien importante. Todo aquel que permanece en él no peca. ¿Qué está diciendo, Pastor Isaac? Que si usted y yo somos salvos, que ya no vamos a pecar. No puede ser. No estoy diciendo eso. Estoy leyendo lo que dice la Biblia. Todo aquel que no permanece en él, no peca. Es decir, que si usted y yo pecamos, si usted y yo quebrantamos la ley de Dios, es porque no permanecimos en él. No quiere decir que no somos salvos. Quiere decir que no permanecemos en él. Por eso él dijo en versículo 28 del capítulo 3, y ahora hijitos, ya son hijos, permanecer en él, para que cuando se manifiesta, ¿quién? Jesús, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejamos de él avergonzados. Claro, vamos a estar avergonzados. Dios, perdóname, es que me dijeron que yo tenía que obedecer. Y yo no indagué, yo no pregunté, yo no busqué para ver qué es lo que te agrade. Y cuando llegaste, qué pena. Yo diciendo que no hay que guardar el día de reposo. Yo diciendo que no hay que guardar la ley dietética. Qué pena, no me di cuenta. Y no permanecemos en él y quebrantamos la ley y alejamos avergonzados. Ahora, no quiere decir que no hay redención. Adán y Eva estaban avergonzados, pero hubo redención. Versículo 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Cuando pecamos, hermano, lo cual usted y yo lo hacemos, es porque no estamos permaneciendo en él. Cuando tenemos coraje hacia un hermano o hermana, cuando criticamos a alguien o cuando chismeamos, estamos pecando, porque la ley dice no andes chismeando dentro de tu pueblo. Cuando codicias a una mujer, un hombre dice no codicies la mujer de tu prójimo, la ley de Dios. Muchos creen que Jesús inventó eso, de no codiciar en tu corazón. No, eso ya estaba en la ley. Jesús vino a volver a explicar porque los fariseos estaban más preocupados por lo externo, que no comete adulterio, pero no les preocupaba el corazón como la ley, sí, se preocupaba del corazón. Versículo 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. La palabra visto es orao, la palabra griega. Significa discernir cuidadosamente. Vamos a leerlo con la raíz bíblica. Todo aquel que permanece en él no peca. Raíz bíblica, todo aquel que permanece en él no hace infracción de la ley. Todo aquel que cometa infracción de la ley no le ha discernido cuidadosamente. ¿Quién? A Jesús. Están tomando ideas teológicas. Están aceptando enseñanzas que no han investigado, no han discernido bien.
Y por eso, al final del versículo 6, ni le ha conocido. Volviendo a la palabra conocer, ni lo ha entendido Jesús. Muchos cristianos, lamentablemente, mal entendemos al Señor Jesucristo, creyendo que que vino a cambiar la ley de Dios. Algunos llegan hasta decir, no, Cristo vino a mejorar la ley. ¡Wow! ¡Qué blasfemia! Es decir, que Cristo, quien es Dios, es mejor que el Padre, quien es Dios. Y como Dios el Padre, aunque Él dijo que la ley era perfecta, Jesús vino a cambiarlo o mejorarlo. Pues según la palabra de Dios, en aquel entonces que tenían, si Él hubiera mejorado, quiere decir que tenía que agregar o quitar para hacer un cambio. Y si Él hubiera quitado o agregado, según la Torá, la ley de Dios, Él hubiera sido un falso. Porque no podía agregar ni quitar nadie. Eso es algo que tenemos que investigar, hermanos. Tenemos que indagar, tenemos que estudiar la palabra de Dios. Si no, vamos a crear contradicciones. Versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia, usted y yo podemos hacer justicia. Es justo, como Él es justo. Usted y yo tenemos la justicia de Cristo. Él fue tan justo. ¿Cuál es su justicia? La obediencia a la ley de su Padre. Luego dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Versículo 8. El que practica el pecado, o más bien dicho, el que practica el quebrantamiento de la ley es el diablo. Traga eso. Lo dice, yo no estoy agregando, usted lo tiene en su Biblia. El que practica el pecado o el que practica el quebrar la ley es del diablo. Ahora, no el que peca, el que practica, el que constantemente, el que a propósito, cuando uno practica es porque al propósito lo hace. Quiere mejorar. Cuando voy a practicar, bueno, antes, cuando iba a practicar básquetbol, yo quería mejorar, lo hizo con propósito, con el fin de mejorar en esa área. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Si el diablo peca, si el diablo quiebra las leyes, las normas de Dios desde el principio, quiere decir que las leyes, normas de Dios estaban desde el principio. Siempre decimos, la palabra de Dios es desde el principio, estaba con Dios en los cielos, es desde el principio. Y luego de repente con el otro lado de nuestra boca decimos, no, por la ley de Dios vino con Moisés. No, pues es el principio de Moisés, hay que escoger. Claro, es del principio. Versículo 7. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Claro, no deshacer la ley. ¿Cuáles fueron las obras del diablo? Las obras del diablo era quebrantar la ley. El diablo peca desde el principio. Cuando Cristo vino, era para eliminar y quitar las obras del diablo, no quitar la ley de su Padre. Dice, bueno, pastor Isa, ¿por qué siempre predicas de la ley? Pues, ¿de qué más? Predica de Jesús, para que predica la ley, para que la gente se arrepientan y se den cuenta que necesitan un Salvador, Jesús. Lamentablemente, muchas iglesias liberales, conservativas, iglesias grandes, 20,000, 100,000, 30,000, 40,000, 1,000, 2,000, hablan de Jesús, Jesús es bueno, Jesús es amoroso, y estoy de acuerdo. Pero no predican todo el consejo de Dios para que la gente reconozca que necesitan un Salvador. Le decimos, ¿eres pecador? Sí, haga esta oración conmigo. En pocas palabras, ¿qué es un pecador? Has quebrantado las leyes y mandamientos de Dios. Cuando lo decimos y yo recibo al Señor Jesucristo, ni modo que le vamos a decir, pues ya no estamos bajo la ley, ya puede vivir conforme al Espíritu de guía. Según la palabra de Dios, el Espíritu te va a guiar a toda verdad. Y la palabra de Dios dice, la verdad es la ley. Salmo 119, 142. Malaquías capítulo 2 o 3. La ley de la verdad estuvo en tu boca.
Versículo 9 del capítulo 3 de 1 Juan. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Si lo leemos con la definición misma, usando la misma palabra Dios, no necesito un libro de teología, sino más usamos lo que Juan dijo, lo que es el pecado, que es la infracción de la ley. Vamos a leer versículo 9 de esa manera. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el quebrantamiento de la ley o la infracción de la ley. Así lo puede leer. Cuando dicen ya no estás bajo la ley, o ya no tienes que obedecer a la ley, tenga mucho cuidado, que no te alejas de él avergonzado. Versículo 9, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Es decir, que si yo soy Benei Elohim, o hijo de Dios, soy simiente de Dios, se supone que no voy a querer practicar el pecado, querer practicar el quebrantamiento de la ley. Y luego al final del versículo 9, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y ahora, en esto, escuchen bien, queridos hermanos y hermanas, versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, mira lo que dice, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Ahora, no podemos decir, mira, Juan está hablando del hermano. Es un ley nuevo, es algo completamente, no es nuevo. Por el tiempo no iremos. Usted puede ir a Levítico 19, versículo 17 en adelante, y ver esas mismas leyes. Juan está hablando sobre no quebrar la ley, sobre no tener infracción de la ley. Versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. O sea, lo que le está diciendo no es nada nuevo. Ustedes oyeron esto desde el principio, desde la fundación de la tierra, amar a tu hermano. Que nos amemos unos a otros. Versículo 12. No como Caín, o sea, él regresa hasta el principio, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Queridos hermanos, créanmelo, cuando usted comienza a tratar de ir purificándose, como dice las escrituras aquí, aunque usted tiene esa esperanza de la vida eterna, usted va a tratar de purificarse. La gente te van a criticar, te van a llamar judaizante, te van a llamar un montón de cosas, porque tus obras son justas. Lo haces de un corazón puro y da luz al sistema. Hay unas grietas ahí y tus obras van a ser rechazadas, pero no te preocupes lo que ellos van a decir. Preocúpate que no te alejas avergonzado de Jehová Dios que está en los cielos. Versículo 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. No, uno mira el mundo, el cosmos de religión, cosmos del mundo mundano, y cuando comienza a vivir diferentemente que religiosidad y diferentemente del mundo, la gente te mira raro, a veces te odian, a veces te critican, pero gloria a Dios, usted está tratando de obedecer la ley y los mandamientos de Dios. Versículo 14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Esto es tan importante porque Romanos habla de esto y diferentes libros. Pablo nos habla claramente que en el Romanos capítulo 8, Cristo vino a librarnos de la ley de pecado y muerte. Y cuando nos libró de esa ley, no la ley de Dios, de la ley de pecado y muerte, del dogma que yo merecía, el decreto que yo tenía en contra de mi vida por haber pecado, dice la palabra de Dios en Colosenses 2, que lo clavó a la cruz, lo que yo merecía. Por eso estoy pasado de muerte a vida, como dice en versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. ¡Wow! Agarren esto, hermanos. El que no ama a su hermano permanece muerto. Ahora, es triste. Hoy en día hay tantos cristianos. Claro, cada uno tiene diferentes creencias en diferentes áreas. Está bien.
Cristo va a corregir todo cuando llegamos. Todos tenemos errores en áreas. A lo mejor no estamos al tanto de los errores, pero sabemos que ser que no entendamos todo, pero tenemos una posición sobre ciertas cosas. Una iglesia puede tener posición sobre esto, otra iglesia puede tener posición sobre esto, o sea, se puede ser completamente diferente. O sea, había 12 tribus en Israel. Me imagino que cada quien tenía sus diferentes pensamientos, sus ideas, sus formas de ser, sus tradiciones, etcétera, etcétera. Pero lo que usted y yo tenemos que hacer, amar los unos a los otros. Por ejemplo, si yo creo en mi corazón, en nuestra iglesia, en nosotros, que hay que obedecer el día de reposo, y hay que más no lo cree, está bien, lo amamos. Si yo creo en mi vida que debemos guardar la ley dietética, está bien, y alguien más no lo cree, está bien. O sea, no estamos para pelear. ¿Por qué? Dice, el que no ama a su hermano permanece en muerte. ¡Qué tremendo! No, y ahí no termina. Sigáis leyendo, versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Órale. El Antiguo Testamento nos dice, en Proverbios, hay que dar de comer al que nos aborrece y dar de beber a nuestro enemigo, o algo así. Escúcheme bien. Si como hermanos en Cristo, yo no estoy de acuerdo con una persona en algo, pero es un hermano en Cristo, y sé que ama a Dios, y le quite su pan, le quito su bebida, en forma de quitarle su dinero, ¿permanezco yo en Cristo? Es algo para pensar. Porque siendo religioso no te hace cristiano. Siendo como Cristo te hace cristiano. Versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¡oh, my soul! Algunos pobres misioneros, algunos pastores deberían leer este versículo. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Mastica eso un poquito. Versículo 18. Acuérdense, Juan está hablando sobre permanecer en Cristo. Una pregunta. ¿Solo porque estamos tocando puertas quiere decir que estamos permaneciendo en Cristo? Algunos tocan puertas, no todos, pero algunos tocan puertas porque quieren ganador de alma del año. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos amar a nuestros hermanos? ¿Por qué llegamos al punto de decimos a nuestros hermanos, a nuestra iglesia, no hablo con tal pastor, no hablo con tal hermano, no hablo con ellos, porque no? ¿Quién nos da el derecho de hacer eso? Versículo 17. Vuelve a leer. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él en su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios? Hijitos míos, no amemos de palabra, ni de lengua, puro hablar, sino de hecho y en verdad. Puro hablar. Muchas veces, hermano, nuestra religión es puro hablar. Nuestro sistema religioso, bautistas fundamentales, bautistas del sur, cristianos, pendes, es puro hablar. Y lamentablemente puro hablar detrás de la espalda, puro chismear. Como sistema religioso, como bautistas fundamentales, no todos, pero tenemos que reflexionar nuestras vidas, comenzando con los líderes, nosotros los pastores, y arrepentirnos. Versículo 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Si aseguraremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, permaneciendo en Él. Y vea este versículo 22, encantado yo este versículo. Y cualquiera cosa que pidiéramos,
la recibiéramos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Aquí Juan nos dijo, guardamos sus 9 mandamientos o sus 10 mandamientos. Dice, guardamos sus mandamientos, plural, dentro el contexto de la ley. Ley y mandamientos son sinónimos. Cuando le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento en tu ley? Jesús no dijo, pero hay diferencia. No, Jesús dijo, amarás a Dios y amarás a tu prójimo, lo cual encontramos en la ley, no los 10 mandamientos. Luego él dice, versículo 23, dice, y este es su mandamiento, este es el mandamiento número 1, primordial, y si te das cuenta es singular. Y este es su mandamiento, que creemos en el nombre del Hijo de Jesucristo, porque si no, no hay redención. Y nos amemos unos a otros, como nos lo ha mandado. Eso nos da primeramente el mandamiento mayor, digamos, en forma singular. Y luego termina con esto. Y el que guarda sus mandamientos, ahora es plural, permanece en Dios y Dios en él. Una cosa que Dios esté en nosotros, otro que estemos en Dios. Capítulo 3 está hablando sobre permanecer en Él. El permanecer en Él nos va a permitir amar a nuestro Dios, amar a nuestros hermanos, aún con todas las diferencias. El permanecer en Dios es no quebrar la ley de Dios. Es no practicar el quebrantamiento de la ley de Dios. Es no traer infracción de la ley. Eso es el permanecer en Dios. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios, Dios en él. Y en esto, ¿en qué? En que guardamos sus mandamientos y estamos permaneciendo en Dios. En esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Wow. El capítulo 3 de 1 Juan es sumamente importante, hermanos. Cuando nos ponemos a pensar como ellos pensaron en el primer siglo, nos damos cuenta, wow, estamos muy lejos de pensar de esa manera. Ni siquiera nos damos cuenta que esta carta fue escrita después de las cartas del apóstol Pablo. Y si así fuera, ¿por qué Juan y Pablo no estaban de acuerdo, entre comillas? Pablo habla sobre la ley de Dios mucho más positivamente que algunos versículos que se ven negativamente, pero no son. Es mal en comprensión de los escritos del apóstol Pablo. Y si fuera así, ¿por qué Juan no lo entendió de esa manera? Porque Juan decía, hey, tenemos que obedecer la ley de Dios, tenemos que obedecer los mandamientos para permanecer en Él. Comunión, permanecer en Él. Esto no es un asunto de salvación. Dice, todos los que tienen esta esperanza, cuando Él se manifiesta, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Todo el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. O sea, es un trabajo que usted y yo tenemos que hacer. Hemos sido justificados, hemos sido perdonados. Gloria a Dios por la sangre de Yeshua, de Jesucristo. Ahora es tiempo de nosotros ir santificándonos, ir quitando cosas de nuestra vida que quebran la ley de Dios para permanecer en Dios y guardar sus mandamientos. Jehová Dios ayuda a usted y a mí. Primeramente, amarle a Él y amar a nuestros prójimos. Dios les bendiga, hermanos, y gracias por su tiempo. Qué bendición, no, pues gracias a Dios por esta enseñanza que ha sido de mucha bendición. Deja mucho que pensar, deja mucho por analizar, mucho que queda al descubierto y que viene a quitar muchas, como luego dicen, telarañas, muchas telarañas, porque
ahorita algo me brincó mucho, ¿cuántos hombres de Dios están en el campo misionero? Y han tenido que dejar el campo, han tenido que dejar el lugar donde están, porque el amor de Dios no se ha manifestado desde su prójimo, y muchas de las veces pues se ve reflejado ahí, pastor, y pues es muy, muy triste y muy lamentable. Sí, claro, es algo muy triste. Bueno, es triste de parte de los que han dejado de apoyar a ciertos misioneros y han tenido que regresar, pero no es triste que han tenido que regresar, porque Dios, mira, Dios tiene un plan inmenso de grande. Dios no necesita mi dinero, su dinero. Uh-huh. Dios necesita hombres entregados completamente hasta perderlo todo. Y cuando llegamos a ese punto, wow, lo que Dios va a hacer. Realmente, por ejemplo, hay misioneros que han tenido que regresar por cuestiones que tienen que es la ley de Dios, etcétera, etcétera. Y está bien. O sea, no, en vez de respetar, mira, están dispuestos a perderlo todo, algo de verdad. Pero está bien, porque Dios tiene un plan inmenso de grande con cada uno de ellos. Tenemos la mentalidad de que si alguien regresa del campo, ay, pobrecito, no, nunca. Eso es mentalidad religiosa. Es la mentalidad de que han puesto en nuestra mente, pero nunca es así. Hay gente que hace más para Dios, que tiene un trabajo, que algunos misioneros, algunos pastores, no todos, lo que estoy diciendo, o sea, es de los dos. Uh-huh. Entonces, pierden el beneficio los que dejan de apoyar un hombre que está completamente convencido, dispuesto a perderlo todo. Pero ya cuando llega a ese fondo, entre comillas, Dios va a tener y hacer algo inmensamente grande. Y cada persona que deja de apoyar va a tener que parar delante de Dios. Es decir, lo dejé de apoyar porque Él enseñó todo tu consejo. Dios le va a mirar, ¿what? ¿Qué? Sí, lo dejé de apoyar porque Él enseñó toda la ley de Dios. Uh-huh. Así ¿Qué es. cosa? Qué tremendo. Y eso me lleva a pensar que el hecho de practicar la ley de Dios es algo que el enemigo está obrando bien tremendo. Algo que me impactó mucho de este capítulo, del versículo 8, que dice: el que practica el pecado es del diablo. O sea, el que practica, y me gustó el ejemplo que usó, o sea, como deportista, el que practica quiere superarse, quiere decir que lo está haciendo constantemente porque le gusta, le satisface, porque quiere lograr más, porque quiere meterse más. Quiere decir que lo está haciendo constantemente. El que practica el pecado, y practicar el pecado es infracción de la ley. Y es lo que dice Juan. O sea, no podemos agregar la Biblia, no podemos definir lo que es el pecado. La mayoría de la gente que pregunta qué es el pecado, no, pues desagrada a Dios. No, el pecado es infracción de la ley, punto final. Es infracción de la ley de Dios. Y esta es la pregunta que surge muchas veces. Bueno, ¿cuál ley obedezco? Bueno, primero véngase con actitud humilde. Dios, cualquier cosa que yo pueda hacer dentro de tu ley lo haré. Ya que yo tengo la esperanza, ya que tengo la salvación, cualquier cosa que humanamente puedo hacer, lo haré. El Señor Jesucristo, cuando vino, Él no podía hacer toda la ley. Yo sé que se suene sacrilegio o blasfemia, eso, pero no podía. Había unas leyes que pertenecían a mujeres, a soldados, a levitas. Eso no le tocaba a Él. Pero todo lo que a Él le tocaba, Él obedecía. Y todo lo que a mí me toca y puedo hacer, quiero tratar de hacerlo. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude día con día poder hacer más, poder lograr más. Del apóstol Pablo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero prosigo a la meta. O sea, sigamos adelante, proseguir, buscar la manera de que sí lo puedo lograr, de que sí lo puedo hacer, lo voy a intentar. Ajá. Exacto, o sea, para no alejarnos de Él avergonzado. Y no nos damos cuenta que Juan nos dice, purifícase a sí mismo. Así porque es. Hasta Adán y Eva obviamente creían en Dios, eran hijos de Dios, pero habían quebrantado la ley y se alejaron avergonzados. Y eso es lo que no queremos acercarnos, especialmente al reino milenial. Queremos tener una cercanía, dice la palabra de Dios, el que
guarda y enseña la ley de Dios será grande en el reino de los cielos. Si no, será pequeño. Amén, pastor. Pues muchas gracias por compartirnos esto en esta mañana. ¿Algún saludo que quiera mandar en esta mañana antes de despedir? Bueno, saludo a todos, la verdad. Yo no sé quién escucha, no tengo Facebook, no tengo nada, no más puro WhatsApp, pero gracias los que están escuchando, si es 1 o si es 100, pero gracias, de veras, nuestra meta es enseñar todo el consejo de Dios, toda la verdad, y siempre estamos dispuestos de corregirnos. Si cometemos un error en el radio, tenga misericordia, usted también comete, pero podemos siempre corregirnos, podemos arreglar ciertas cosas, a lo mejor estamos en error y estamos dispuestos, no tenemos nada que perder, o sea, simplemente queremos predicar todo el consejo de Dios. Y gracias, saludos a todos, que Dios les bendiga. Dios le bendiga, pastor, hasta la próxima semana. Amén. Qué bendición, hermanos, gracias a Dios, porque podemos aprender por medio de escudriñar su palabra, por medio de escudriñar cada uno de sus conceptos, de sus preceptos, de sus mandamientos, de sus leyes, de sus principios. Y que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos ayude a vivir para Él, a buscar más de Él. Vamos a mandar algunos saludos en esta mañana antes de despedir. Déjenme mandar algunos saluditos. Yo sé que varios están escuchando. Saludos, la hermana María del Carmen Mangas. Saludos, hermana, Dios le bendiga. Manda saludos en esta mañana. Y a cada uno de los que escucharon, la hermana Fátima Rodríguez, Dios le bendiga, hermana. Dice, pido oración por mi familia, pues estoy pasando por situaciones algo fuertes. Yo sé que Dios es bueno y también está aquí conmigo. Le doy gracias por aún mantenerme de pie y gracias por orar. Que Dios le bendiga, hermana. Orando por su petición, y a todos los que nos estuvieron acompañando, les agradecemos. Gracias por la gentileza de su atención. Que pasen un excelente viernes, un excelente fin de semana, y en unos minutos más, rompiendo las cadenas para que no se lo pierda. Dios les bendiga, hermanos. Hasta la próxima. ¡Ánimo! Pone el enemigo en el camino para quitarnos el deseo más querido. Hay que tener gran valentía y sentimiento y un corazón lleno de amor, lleno de paz, para decirle a tanta gente que se pierde, que solo Dios les puede dar lo que hoy no tienen. Hay tanta gente que se pierde sin saber que hay una fuente de esperanza y de nueva vida que fue encarnada para morir por sus pecados. En una cruz donde ahí fue crucificado, allí murió por ti, por mí, frente a aquel pueblo que le injuriaba y le castigaba sin piedad. Y por sus labios transitaban unas palabras que fueron muestra de su amor y gran bondad. No te rindas, aunque sientas que tu vida se te acaba, y aunque digan que tu vida no está en nada, sigue en pie y caminando. No te rindas, no te rindas, porque al
adelante habrá tropiezos alrededor. Pon tu confianza en las manos del Señor. En los momentos de dolor te sostendrá, te ayudará si te sientes desmayar. Y si tu camino duro está, ahí Él estará, y con su luz te alumbrará, te alumbrará. No te rindas, aunque sientas que tu vida se te acaba, y aunque digan que tu vida no está en nada, sigue en pie y caminando. No te rindas, no te rindas, porque al final de esta batalla tú tendrás una corona y una vida eterna, para siempre, jamás, para siempre, jamás, para siempre, jamás.